El siguiente tema lo va a dar el doctor Arturo Serrano y es cómo dar bien las malas noticias. Doctor Serrano, ¿usted me escucha? Acompañando este tema, eh, que nosotros en la guardia y además como médicos tenemos que empezar a naturalizar un poco el tema de la muerte, a pesar de que es difícil, pero para que, para un montón de cuestiones, fundamentalmente para que no nos haga daño y que podamos seguir trabajando y en condiciones, ¿no? Siempre los primeros decesos de pacientes que tenemos son muy sensibles, pero este es un tema que en general no tenemos nada de formación. Eh, Vivo en Santo Domingo, que es un pueblito rural, chiquito. Lamentablemente tenemos ya 22 COVID, una cifra altísima. Y bueno, la mala noticia es que no preparé el tema, no, eso es irónico. Pero en realidad, tratar de, como objetivos de esta charla, es visibilizar un tema incómodo y poco atractivo, tratar de conceptualizar qué son las malas noticias, fomentar estrategias de comunicación para favorecer la relación médico-paciente en temas tan sensibles como este, tratar de incluir estrategias de información en malas noticias y diferentes habilidades en distintas situaciones. Eh, esa imagen, que en realidad uno a simple vista ve que, bueno, cada uno la va a interpretar, pero parece la cara de una mujer, en realidad son pájaros. Pero bueno, todo depende de cómo está y esto tiene que ver con las diferentes formas de ver las cuestiones. Primero definamos qué son malas noticias. En realidad uno considera que es mala noticia lo que a uno le parece que es una mala noticia. En realidad nos tenemos que poner del otro lado del mostrador y es el paciente el que va a medir lo que le estamos diciendo y determinar si es una mala noticia o no. Entonces, eso lo va a definir quién lo padece o sufre. Eh, Incluso lo va a definir también la susceptibilidad, la sensibilidad del paciente, porque en esto es muy importante, qué sé yo, un gordito que le gusta comer, que es un comilón, digamos, entre nosotros, y decirle que tiene diabetes, es una pésima noticia que le podemos estar dando. Ni hablar si por ahí a una hija mujer, que generalmente es la que tiene a cargo los cuidados de los padres, ya mayores, avisarle que tiene Alzheimer o que empieza con los síntomas de un deterioro cognitivo, con lo desestructurante que va a ser todo eso a lo largo del tiempo y lo desgastante, emocional, afectiva, psicológicamente, entonces, socialmente. Entonces, ese tipo de cuestiones, tengámoslos muy en cuenta que las malas noticias entonces las define básicamente el paciente. Y hay otra cuestión en esto, que generalmente los médicos nos distanciamos de los pacientes moribundos, eh, porque somos humanos y tenemos miedo a morir, para protegernos de la frustración y de la impotencia, y para tratar de resguardar nuestra integridad. Eh, y de esta manera aparece el verdadero fantasma, que es el terror de los moribundos, que además del dolor y de la propia muerte, es la soledad, porque en situaciones así límites empiezan a haber situaciones abandónicas de parte de la familia, algunos porque no tienen cuero o no pueden soportar este tipo de problemas, no tienen capacidad ni tolerancia ni comprensión, o son muy flojos o pusilánimes o emocionalmente no están preparados para poder hacer una despedida de esto, entonces eso es importante. Eh, Hace más de 2000 años Platón decía que el mayor error que los médicos cometen es intentar curar el cuerpo sin curar el alma. Sin embargo, todo es un conjunto, es una única cosa. Y nosotros generalmente nos dedicamos a
al orgánico y dejamos de lado toda la cuestión emocional. Entonces, vamos por parte. Motivos para informar. Las leyes vigentes nos imponen el secreto médico, pero tenemos que tener una buena comunicación con el paciente, y son muchas las sentencias a profesionales por no haber informado adecuadamente a pacientes de enfermedades neoplásicas. Otro punto importante es que una persona que no está informada no puede tomar decisiones, por supuesto, decisiones a largo plazo, y eso es muy importante a la hora de esta toma. Y la otra cuestión es que debería organizar los procesos, temas laborales, familiares, económicos, herencias y todo lo demás. Y tal vez el más importante es el acompañamiento, porque si el paciente conoce su enfermedad, es muy probable que a partir del diagnóstico y un pronóstico que podemos llegar a hacer, esto va a significar una comunicación más frontal, más real, más adecuada, y en este caso no va a llegar a la muerte solo. A los médicos en general, y en la guardia y en el contexto de nuestro trabajo, nos toca dar en varias ocasiones malas noticias. A los familiares de un fallecido, eso es muy común en la guardia o en nuestra práctica cuando por allí fallece alguien, a un paciente sobre la patología que padece o la gravedad de su estado, a los familiares de un paciente cuando tiene mayor gravedad y en situaciones límites. Dar una mala noticia, Paco Maglio es un referente, era un referente en este tema, y decía que es un acto puramente humano. La boca se abre a la verdad, mientras que la mano y el corazón la sustentan y la aguantan. Fíjense que dice la mano, y es muy importante el contacto corporal con el paciente. Tenemos que ver de qué manera, en estos tiempos de COVID, pero eso es muy significativo para ellos. Si no, sería un acto absolutamente irónico, perverso, inhumano, insensible. Como esta imagen, un paciente que está pidiendo pista, como decimos nosotros en la jerga, y le han puesto un adminículo ahí con una mano como para que lo sostenga, como para que se sienta un poco contenido. Bueno, dar una mala noticia es un acto ético, porque uno de los derechos personales es la autonomía y ese paciente tiene que poder tener derecho a controlarla. Dar una mala noticia es un acto médico, porque esta información corresponde exclusivamente a los médicos, no se la puede dar el camillero, el administrativo, la enfermera. Nosotros tenemos que, en función de nuestro rol, hacernos cargo de este tipo de información. Dar una mala noticia es un acto legal, porque la ley que rige nuestra profesión, la 17732, la de derechos del paciente, el Código Civil, dice perfectamente que tenemos que ser nosotros quienes informemos al paciente de estos datos, justamente porque la ley es ciega. Y hay un sinnúmero de leyes que nos afectan a los médicos que tenemos que tener en cuenta. El intrusismo, que es el ejercicio sin titulación previa, el rechazo a los enfermos con HIV, leyes éticas, todas las cuestiones vinculadas a los códigos civiles y penales, ley de ejercicio de la medicina, participación ciudadana, en fin, un sinnúmero de leyes que nos están regulando nuestra profesión, a las que nos tenemos que deber. Hay una ley en particular, que es la de datos personales, que reconoce los derechos de los pacientes y de las personas, en realidad de los ciudadanos, y
tiene que ver con acciones de habeas data, y en ellos hay algunas, dentro del contenido de esta norma, hay una parte que está vinculada a la protección de datos y otra a los derechos de los titulares de esos datos. Por ley, justamente por esto, los profesionales de salud estamos obligados a darnos a conocer. O sea, nos tenemos que identificar. Yo soy el doctor Arturo Serrano, trabajo en tal lugar. Por eso es que en una época se había propuesto que todos nos identificáramos con los nombres en los guardapolvos y demás. Estamos obligados a informar adecuadamente respecto de los derechos que tienen los pacientes. Y de cómo lo van a ejercer. Tenemos y estamos obligados a respetar la intimidad y tratarlos confidencialmente toda la información y documentación que tengamos a cargo de esto. Tenemos que tener en cuenta que diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la enfermedad se le debe dar en un lenguaje que sea comprensible. Y bueno, y la otra cuestión es darle la posibilidad de participar en las decisiones relacionadas con el tratamiento. Unos años atrás era común que nosotros tomáramos una actitud paternalista. Hoy en día eso ha cambiado, por suerte, y en el cual tratamos de, dándole toda la información lo más completa posible sobre la enfermedad, pronóstico, evolución, que el paciente sea quien tome esa decisión. También le tenemos que informar que es derecho de ese paciente a negarse a recibir tratamiento. Eso está expresamente reglado. En la Ley de Derechos del Paciente le da 48 horas a las entidades sanatoriales para entregarle la historia clínica, lo mismo que a los médicos. Nos ponen la obligación de entregar la historia clínica en 48 horas. A veces eso es un incordio, pero porque, a ver, la historia clínica es propiedad del paciente. Tal vez en algún momento, cuando estén digitalizadas y todo lo otro, esto cambie, pero por ahora funciona así. Y la otra cosa muy importante es toda la cuestión ética vinculada a las informaciones científicas. Sobre todo para informarles acabadamente y no con la firma de un consentimiento. Esto se da mucho en los tratamientos de cuidados paliativos o algunos compasivos, que algunos oncólogos, fírmame aquí y vamos a probar un medicamento nuevo. En realidad, el paciente debería conocer pormenorizadamente qué es lo que va a estar haciendo, ni hablar los estudios esos de los cardiólogos que hacen algunos tratamientos con doble ciego y uno en realidad no sabe si están tomando la medicación o no le están tomando, porque eso lo sabe solamente, qué sé yo, el laboratorio. Entonces, por eso es que las investigaciones científicas hay que dar toda la información y tener certeza de lo que se está haciendo. En los aspectos legales de cómo dar malas noticias, el nuevo Código Procesal Penal, en 15 días debería estar finalizada la causa. O sea, el fiscal junta datos del acusado y el acusador, junta la información, se la pasa al juez y dictamina en 15 días. Son audiencias públicas y personalísimas. Uno puede buscar el asesoramiento de un abogado, pero tiene que ir y poner la cara frente a la víctima y tratar de justificar todo lo que hizo delante del juez, y el juez dictamina. Son juicios abreviados que están vigentes desde hace 4 o 5 años. Han habido pocos, pero de todas maneras eso está. En este tema tenemos que tener conocimiento también de algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la muerte digna. Ya lleva más de 5 años de la vigencia
Y el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias médicas biológicas con o sin expresión de causa y a revocar posteriormente todo esto. O sea, porque ¿qué pasaba en esto? Obviamente había un encarnizamiento terapéutico con muchas enfermedades crónicas y eso daba en el paciente una pésima, en realidad no era calidad de vida, era prolongar la agonía. Entonces, hay que, en la medida que el paciente está en condiciones, explicarle absolutamente todo esto y él que manifieste qué es lo que desea. Obviamente, hay algunas cuestiones que no son menores, como las voluntades anticipadas. Esto es muy importante que se escriba en la historia clínica cuando el paciente, esto se da más para, no tanto para la guardia, pero sí para la consulta de todos los días, en el cual en la ficha clínica el paciente diga si quiere ser reanimado, si llegase a tener alguna enfermedad terminal, cuál es su deseo, porque eso es muy importante, a pesar de que después lo puede revocar, pero de todas maneras es muy importante a tener en cuenta. Obviamente están proscriptas las prácticas eutanásicas. Eso para nada están validadas desde la justicia. Entonces, toda persona que sea capaz, porque obviamente no se va a hacer con un incapaz, con un retrasado mental, con alguna persona que tenga alguna discapacidad que no logre entender, puede hacer las directivas anticipadas con respecto a tratamientos médicos, preventivos, paliativos, etc. También tiene derecho a la revocabilidad, o sea, el paciente puede ser de que nos diga, yo no quiero que me reanimen, y después en algún momento decir, no, no estaba de acuerdo con eso, qué sé yo, tenía unas copas de más y ahora no quiero rechazar todo lo que había dicho. Entonces, tenemos el derecho de acatar esa decisión y eso tiene que volver a expresarse por escrito en la historia clínica. Y si está ratificado y firmado por el paciente, mucho mejor. En el caso de la discapacidad, en ese caso, como muchas veces ese consentimiento no lo pueden hacer, lo tendrán que hacer el cónyuge conviviente, los hijos mayores de 18, los padres, hermanos o el tutor. Si tiene una curatela, deberá ser el tutor el que se tendrá que hacer cargo. En esto, en el derecho a la muerte digna, el control y el alivio del sufrimiento es fundamental para cualquier persona. A nadie se le puede negar una morfina o un analgésico o una sedación o lo que haga falta para ayudarlo. Y volvemos a caer en el consentimiento. El consentimiento, para que tenga valor legal, tiene que estar escrito de puño y letra del médico y firmado por el paciente. No esas fórmulas que le dan en los sanatorios para cuando se van a hacer un estudio, qué sé yo, endoscópico, una operación que está preimpreso y demás, no tiene valor legal. Por más, porque ahí dice que el paciente leyó y la mayoría de las veces después el paciente niega haberlo hecho y carece de valor. Bueno, las niñas, niños y adolescentes tienen derechos a intervenir de acuerdo a esta ley en la toma de decisión sobre terapias que actúen sobre sí. La capacidad de ejercicio, sobre todo para algunas cuestiones vinculadas a la concepción, hay distintos grupos de edades y eso, pero a lo mejor esto excede un poco esto, pero me interesa más ir a toda esta parte. O sea, ningún profesional que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de esta ley está sujeto ni a responsabilidad civil, ni penal, ni administrativa del incumplimiento, obviamente, en la medida que cumpla con todas estas cuestiones, ¿no? O sea, no se nos va a demandar por ninguna cosa que hayamos hecho bien.
Y de paso, ya que estamos con estas cuestiones legales, hay algunas medidas cautelares que se llaman autosatisfactivas, que son las cautelares, las decisiones anticipatorias, las autosatisfactivas, el habeas corpus, el habeas data, en fin, una serie de medidas que son muy expeditivas, que salen rápidamente. Lamentablemente los fiscales no están actuando como deberían hacerlo, pero ante un caso extremo uno puede apelar al juez y el juez debería dictaminar en menos de 24 horas para poder proseguir con el tratamiento o con la defensa de esa persona o con acciones de amparo. Bueno, hay dos excepciones, el privilegio terapéutico y el grave riesgo para la salud pública. Esto es en el único lugar donde podemos estar eximidos del secreto médico. Bueno, el paciente tiene todo el derecho a saber la verdad. Hay dos situaciones en las cuales tenemos que tener cuidado y respetar esa decisión. Cuando el paciente expresamente no desea conocer la mala noticia, pero también tenemos que estar absolutamente seguros que no sea una negación del problema. Y bueno, y la otra es eso del privilegio terapéutico, que es en el caso de una enfermedad, qué sé yo, que pueda ser de transmisión social y que generaría bastantes complicaciones. Ahí están los fallos y los antecedentes penales de todo esto. Tampoco podemos hacer público datos de origen racial o étnico, político, religioso, vinculado a la sexualidad, a la salud. Son datos sensibles que requieren de un tratamiento especial y que eso está arreglado por la Constitución, hay un montón de leyes y todo lo demás, entonces hay que tener muchísimos cuidados con eso. Volvamos al tema de las malas noticias en concreto. Primera cuestión y fundamental, tenemos que estar absolutamente convencidos de la información que vamos a transmitir, tener la certeza. Recién, cuando la psicopedagoga nos contaba de cómo es el tema de las ablaciones y la procuración de órganos, obviamente no se puede decir una cosa que tiene una muerte cerebral y después que salgan a decir que no lo es. Estar absolutamente seguro del diagnóstico. Y lo otro, que no es para nada menor, es buscar un lugar tranquilo. No se puede hacer en el pasillo de la guardia donde hay un montón de pacientes, policías, gente que va, que viene, ruidos, música. Entonces, a veces, cuando nos da tiempo, no agotarlo en una sola entrevista para que esto realmente tenga una finalidad que sea adecuada. Tenemos que buscar un lugar lo más tranquilo posible, el menor ruido ambiental, la televisión, la radio apagada, el celular apagado, porque lo más seguro es que nos aparezcan llamadas y esas interrupciones quiebran todo el hilo conductor de todo el diálogo que estábamos haciendo, y con la mayor intimidad. A solas, sin curiosos, en lo posible con las puertas cerradas, y podrían haber algunos familiares o no, ya lo vamos a ver en puntualidad. En la medida que nos vamos acercando a ese paciente que le vamos a dar las malas noticias, en realidad, o a ese familiar, tratar de transmitir sensaciones de seguridad, estar serenos y lograr una empatía, una cuestión bastante difícil, pero eso obviamente va a variar en función de cómo uno se expresa. La tonalidad de la voz tiene mucho que ver. Obviamente la expresión del rostro va a ser seria si hay un fallecido y no tan seria si no hay un muerto. En esto tenemos que entrar a manejar algunas cuestiones vinculadas a la comunicación no verbal. Esto es muy importante, los gestos, las palabras, las frases, las actitudes. La gestualidad, sin ser actores, a veces determinadas pausas,
o actitudes nos van a refrendar lo que estamos haciendo, respetar absolutamente la sensibilidad y el pudor de quien está padeciendo esto, tener en cuenta de que en ese momento corremos a favor con este shock emocional que muchas veces ocurre, porque cuando uno larga la comunicación, esos pacientes inicialmente nacen una negación, una incomprensión parcial de tiempo, en el cual no terminan de caer en cuenta de lo que está pasando. Ser respetuoso, hay cosas como dentro del lenguaje incorporar por favor, permítame, permiso para decir determinadas cosas, juntar la puerta, ofrecer una silla, en fin, un vaso de agua, ese tipo de cuestiones tienen mucho que ver en todo esto. Hay algunas tips que son importantes. Tratar de estar a una distancia entre 50 centímetros a 1 metro, con una angulación ubicua. Esto habla de cierta percepción y cierta comprensión de todo lo que está pasando. Si es posible sentado, si no ponernos a la misma altura, con una postura relajada, no poner límites. Y ahí dice apertura del corazón. A ver, esa foto que está ahí es justamente lo opuesto. Si estamos dando una mala noticia, no vamos a tener esa actitud y no vamos a poner los brazos delante. Esa es una limitación a la comunicación. Los brazos deberían estar colgados detrás, ver de qué manera utilizar la gestualidad de una manera moderada. Decirlo comprensivamente, acompañando, sin prisa. Puse ahí unos pañuelitos descartables porque siempre es importante permitir que del otro lado establezcan los vínculos y las necesidades que ellos crean. Mirarlos a la cara. La mirada quiere decir mucho. Normalmente uno mira para otro lado, el cuadro de la pared, mientras está hablando, mira a la nada. En realidad, mirar a los ojos. Tiene que ser una mirada comprensiva y solidaria. No retirar la mirada en los momentos o cuando las preguntas más duras, y sí permitir que ellos lo hagan, porque a lo mejor no se la bancan y entonces nosotros tenemos que estar absolutamente seguros y convencidos de lo que estamos haciendo. Y la mirada quiere decir mucho. Hemos perdido ese don de la mirada. Me voy del tema, pero años atrás mucha de la parte de la seducción pasaba por la mirada. Sin embargo, en estos momentos miramos para cualquier otro lado y no a las personas y no sabemos, en realidad es como llegarles al corazón con lo que les estamos diciendo. La forma y el lenguaje que vamos a utilizar debe ser preciso, sencillo, frases cortas, evitar palabras, tecnicismos y mucho menos abreviaturas y ese tipo de cosas. Tiene que ser un criollo básico, cuidar el tono, la velocidad de la comunicación y permitirles el llanto. Si hace falta, es una buena forma. Fundamental, no culpabilizar. A ver, porque en esto siempre van a aparecer las culpas en ese momento. Entonces, no es culpa de nadie, tuvo un accidente, bueno, no llevaba casco, bueno, qué sé yo, fue el destino, no sé. En ese momento, por más que uno lo piense para adentro, animal como no llevaba casco, bueno, no lo digamos, no se contagia, no se hereda, porque esas primeras palabras quedan grabadas, les aseguro, en los pacientes y va a ser la imagen que van a quedarse después de nosotros. La comunicación táctil es fundamental. Si podemos llegar a tocarles la mano o el hombro, eso es muy importante porque habla de una empatía, de una comprensión, de una solidaridad con todo esto. A veces
ahora por lo del COVID obviamente que no, pero en situaciones no de nueva normalidad, sino de normalidad, si quieren apoyar la cabeza sobre nuestro hombro, el hombro está permitido. Si ellos piden un abrazo también está bien, porque van a encontrarse con todos. Hay gente que es muy apática y que lo va a tomar con una frialdad extrema, y otra gente que necesita ser contenida en ese momento. Entonces, estar preparados para todos. Si hubiese un fallecido, hay que permitir que la familia se pueda despedir. Eh, si ha sido un accidente, no mostrarles el cadáver todo descuartizado, sangriento en partes, tratar de acomodarlo, prepararlo, cubrirlo con una sábana, limpiarle un poco la cara si tiene sangre, barro, tierra, grasa, porque en la medida de lo posible eso es necesario. Además, estamos hablando en situaciones normales, en situaciones COVID, esto varía bastante, porque nosotros culturalmente tenemos el hábito de un duelo programado, que es el velatorio, en el cual se pasan 24 horas tratando de despedir, que los familiares puedan hacer, digamos, la despedida de ese ser querido, y que en estos momentos no se puede dar, y mucho menos cuando son accidentes y esas cuestiones, ¿no? Pero bueno, tratar de hacerlo. Una dosis de humor y, y a veces superar los miedos. Hace 20 años venía una familia, el esposo, la señora que era Norma, y dos hijos de 3 y 1 año, y tiene un accidente en la ruta. Los asistimos, el esposo estaba muerto, uno de los hijos estaba muerto, el otro chiquito estaba re mal, fracturas, conmoción, traumatismo de cráneo, que después lo vamos a ver en la próxima clase, y Norma tenía fracturas pélvicas, costales, conmoción cerebral. Bueno, la cosa es que fue al Cuyen, estuvo internada en terapia 2 meses con un montón de cirugías de pelvis, cerebrales, qué sé yo, un montón de cosas. Nadie le había dicho que había muerto el esposo y un hijo. Y quedaba el guavi que todos le decían, no, está bien, está en terapia, ya va a venir, qué sé yo. La pasan a traumatología como un mes más, y era una situación insostenible porque todos entraban a visitarla y ella preguntaba por el esposo y los hijos y le decían que no, que estaban bien, que estaban internados, que ya iban a venir. Eh, entonces, como eso no daba para más, y además los médicos de terapia y los traumatólogos le decían que no había que decirle la verdad, fue una situación extrema, que ya no se podía sostener más. Entonces una vez viene uno de los familiares y me dicen, Arturo, tenés que ir a decirle la verdad. eh, todo un problema. Yo tenía mucho miedo, entonces me fui ahí a sala 3, el subsuelo, donde estaba psicología, tenía una psicóloga amiga y le dije, le conté el caso y le dije que por favor fuera a decirle. Entonces la psicóloga, muy gaucha, miró el reloj y dijo, uy, tengo un paciente ahora, perdóname, pero no puedo ir. Anda, los miedos, son tuyos. El problema es de la paciente. Y eso es muy cierto. Así que tuve que, qué sé yo, tragar saliva e ir a sentarme. Me senté en la cama, cuando llegué ahí salieron corriendo todos los que estaban. eh, y bueno, empecé a charlar. Ella ya lo sabía, o sea, ya lo intuía, solamente me preguntó cómo había sido, cómo fue todo y todo lo demás. Y en realidad no me costó casi nada. Casi que me terminó consolando ella a mí. Pero por eso a veces los miedos son nuestros. Hay todos los médicos de terapia, de los traumatólogos, le decían que no porque le iba a hacer mal. Al contrario, nunca había elaborado el duelo y en realidad ella se daba cuenta de toda la situación. Pero a veces le van a pasar situaciones así, entonces no tengan tanto miedo. Si lo dicen desde el corazón,
va a cambiar un montón. Bueno, no pocas veces le van a decir, qué sé yo, el hijo de 60 años tuvo un accidente y se murió. Vaya a decirle a la abuela, doctor. Oh, otra cuestión de comunicación. En realidad, en ese momento no es tan complicado porque van a tener un déficit cognitivo parcial. Generalmente hay que decirlo como habíamos hablado recién, con buenas palabras, ya vamos a ver cómo, con un relato de qué fue lo que pasó, y generalmente queda en un shock que eso nos da la oportunidad como para poder acompañar y comunicar perfectamente bien. Cuando es un menor que hay que dar una mala noticia, ahí la cuestión es mucho más difícil y mucho peor. Yo les cuento porque por ahí a veces una imagen o una experiencia suma más que un relato así pormenorizado. Una vez hubo un accidente en otra localidad que está a 30 kilómetros de aquí y murieron los dos padres de un chiquito de 5 años y me lo trajeron en un móvil de la policía, faltaba que lo esposaran al pobre chico, que era el único sobreviviente de ese accidente, que fue fatal, eh, y en realidad me lo trajeron al hospital para que le diga que los padres estaban muertos, cuando él los había visto y todo eso. Establecer la comunicación con un chiquito así, donde nosotros no tenemos en claro todavía qué es la muerte, sí sabemos qué es el hecho biológico, pero qué es lo que pasa más allá y todo lo demás, y poder comunicarle a un chico, en realidad ahí uno no tiene otros elementos que la corporalización, que el tratar de establecer algunas mentiras piadosas, como que esos papás no van a estar físicamente, que la vida de él va a cambiar mucho, que ahí usamos las metáforas del cielo generalmente como un elemento como para ayudarnos a decir todas estas cuestiones, pero no pocas veces nos vamos a encontrar con este tipo de cuestiones que son bastante complejas. Pero en la práctica cotidiana, primera cuestión es tratar de chequear qué es lo que sabe el paciente o la familia. Porque generalmente, a ver, hoy en día, con toda la información que hay, con los informes, seguramente han leído los informes médicos y ese tipo de cosas, entonces, o alguien le ha dicho, y es preferible que se enteren de buena fuente y de primera mano y no una información tergiversada que venga por terceros que le digan que tiene una cosa que no es. ¿Mm? Entonces, generalmente están los comentarios o los gestos de los miembros del equipo de rescate, las afirmaciones de otros profesionales, o sea, chequear a ver qué es lo que saben y qué es lo que quieren saber. O sea, es muy importante que en todo esto los mensajes no son lineales, tenemos que tratar de entender qué es lo que el paciente quiere saber. Esto cuando nos da tiempo, ¿no? Y tratar de leer justamente en esto que les decía de la mirada del paciente y escuchar lo que no nos dice. Eh, Otra anécdota cortita se las hago. Un paciente de 85 años, cada vez que lo iba a ver, diabético, hipertenso, bueno, con un montón de patologías, cada vez que lo iba a ver, él me decía, doctor, si tengo un ataque, hacía un gesto como que yo delante de la mujer, ¿no? Como que yo le inyectara y provocara la eutanasia. Yo no quiero padecer, yo no quiero sufrir, yo no quiero ser una carga social, usted sabe lo que tiene que hacer. Siempre, todas las consultas me decía lo mismo. Bueno, hubo que amputarle una pierna, estaba mal. Después en un momento hizo un ACV y cuando fui a verlo, que yo recordaba todo lo que él me decía delante de la mujer, de los hijos y de todo eso, les aseguro que
una mirada, no se podía comunicar, pero una mirada piadosa que me decía, doctor, haga algo y ayúdeme. Entonces, empecemos a entender y a reconocer todo ese tipo de cuestiones que son subjetivas, pero que hacen a la buena práctica. Por eso la comunicación no verbal es importantísima. En un proceso clínico es más fácil porque le damos la oportunidad de que pregunten qué es lo que quieren saber. Hay pacientes que hacen una negación. Atendí a un paciente con una cirrosis y un carcinoma hepático y cirrosis y una citis que parecía embarazo de quintillizos, y él decía que se iba a salvar. Nunca quiso hablarlo. Creo que esto es más que importante, dejarse llevar por la intuición. Y otra gran cuestión de Maglio, decía la verdad tolerable y dosificada. O sea, en la medida de procesos clínicos, vamos diciéndoles gradualmente, preparándolos primero, qué esperaría usted si no salieran bien los análisis. Y cuando un paciente se niega a saber, y bueno, no se la decimos, dándole tiempo a que asimile todo esto que va ocurriendo y ayudar a encontrar por sí mismo la verdad. Paciente solo o acompañado. A ver, depende de qué compañía. Si es una persona que lo va a acompañar, que es pusilánime, floja, que vamos a tener que atender a esa persona, no. Si la persona puede ser de ayuda, seguramente que sí. En realidad estas son las condiciones para que esté acompañado. Primero preguntarle al paciente si él quiere estar solo o no. La situación de salud, la edad, el contexto familiar, los rasgos de personalidad del acompañante que les decía recién, la seguridad que le puedan brindar, el apoyo moral, porque a veces que se vengan toda esta patota para recibir las malas noticias, si bien es cierto que necesitamos, supongamos que atendemos a un paciente en el domicilio que tiene un cáncer terminal, está en cuidados paliativos, bueno, sí, vamos a necesitar de todo este grupo, pero para una primera vez no. En la muerte hay tres actores, que es paciente, familia y médico, es un triángulo, pero obviamente el más importante es el paciente, pero nosotros llevamos la mejor forma. Para ir ganando tiempo, bueno, familia y esas cosas saben que lo que es, ha cambiado muchísimo. Cuando la familia se niega o no quiere que le digamos al paciente, bueno, explicarle que si el paciente conoce va a ser más fácil el tratamiento y va a ser más fácil llevar todo esto adelante. Estamos apoyándolo indirectamente y le preguntamos por qué no quieren que sepan. Cuando insisten en no, bueno, entonces preguntarle a la familia qué van a hacer cuando el paciente empeore. Cuando empeore, que no dé más, qué es lo que estamos haciendo. Y si insiste, podemos decirle que, bueno, vamos a mantener un silencio, pero si el paciente nos pregunta y estando a solas, y hablamos, porque aquí la primera persona es el paciente. Julio Cortázar, por favor, eso está en internet, del libro Todos los fuegos del fuego, por favor lean La salud de los enfermos. Ahí van a ver por qué no se debe mentir. Es el cuento de la tía Clelia, es muy lindo, como solo Julio Cortázar escribe, son 8 páginas y realmente uno se lo devora en un ratito y nos pinta tal cual somos. Una cuestión importante porque a la hora de muchos de nosotros que vamos a hacer clínica seguramente en los ratos de ocio, Bernard Shaw decía que había 4 tipos de familia, y esto es importante porque en realidad en un paciente terminal que se va a morir, necesitamos el soporte y la ayuda de las familias. Entonces, hay una familia perro, que es la que entienden las explicaciones,
se hacen los amigos, tiene un gran componente de emocionalidad, seducción, halago, llegamos, nos dan una silla, un café, nos atienden bien y la cosa aquí funciona bien. Hay otras familias del enfermo terminal, que es la familia gato, que son desconfiados, preguntan pormenorizadamente el diagnóstico, tratamiento, pronóstico, son agresivos, nos culpabilizan, devalúan, esgrimen los derechos. La familia víbora, bueno, ya se la pueden imaginar, de muy pocas palabras, son observadores, pulcros, nunca sonríen, si uno les pide que vayan afuera no dicen nada, pero miran de reojo, en fin, tienen distintas características. Y la familia burro es la que entiende poco y nada, tampoco preguntan, ven al médico como algo inagotable, permanentemente llaman por cualquier cosa, y a la primera de cambio lo llevan a otro paciente, igual, a otro profesional, igual que la familia víbora. Esto es importante como los que han hecho, los que van a hacer y los que han hecho alguna práctica en domicilio y les ha tocado hacer cuidados paliativos, si van a ver estas características, por lo menos para que se preparen para soportar este tipo de familias. Con una familia difícil, siempre una actitud profesional. Esto siempre nos genera sentimientos encontrados, entonces tratar de ser eclécticos, descartar de que no tenga una patología mental, porque a veces la tiene el paciente, además del cáncer o la enfermedad terminal, cuidar detalles, que son las interrupciones, los inconvenientes burocráticos, las autorizaciones de la obra social, los llamados telefónicos en medio de la consulta, adaptación a esto y el contrabalanceo emocional evitar, porque a veces llegamos, hay alguno de la familia que está muy agresivo y si nosotros nos enganchamos en esa terminamos afectando al paciente. Ojo con los que vienen como Parravicini. Parravicini era el Olmedo de 1940, un cómico excepcional, le llevó a un médico una radiografía y le dijo, doctor, un amigo se sacó esta radiografía, ¿qué tiene? Y un cáncer, le dijo el tipo, el médico. Salió de ahí y se pegó un tiro. Así que guarda con estos que vienen. Tengo una amiga que no menstrua, bueno. Bueno, pregunta, para que después la respondan, tener en cuenta las circunstancias del paciente. La pregunta es, a ver, ¿con quién tengo que tener más tacto y dedicación? ¿Con un chico de 20 años que tiene una leucemia o con un paciente de 70 años con un cáncer de próstata? Piénsenlo y vayan escribiendo. Bueno, siempre necesita ser acompañado, la donación de órganos y ahí hay cómo es un procedimiento para hacerlo. Esto lo vamos a dejar. Hay otros casos, pero está la doctora ahí esperando, así que vamos a ir pasando. Hay distintos tipos de personalidad en los pacientes, tengámoslos en cuenta, porque en función de cuáles son las características, no perdamos tiempo en un paciente de habitación o un pasivo-agresivo porque no lo va a entender, un narcisista de ahí, y todos tenemos alguna de estas características en la personalidad, entonces, bueno, identifiquemos cómo es la personalidad del paciente padeciente y del grupo de los coterapeutas que nos van a estar dando una mano. Si pueden, La chacarera de la muerte del Cuchi Leguizamón, un eximio abogado y músico salteño, por favor escúchenla porque él tiene varias cuestiones, hay una samba de la viudita, hay el aveloriao, tal vez sea uno de los referentes folclóricos más importantes que nos ayude a comprender un poco la cultura de la muerte en esto. Cuando Schultz, que era el médico que lo trataba, le dijo a Freud, usted tiene cáncer, Sigmund Freud lo miró con el dedo y le dijo, ¿y usted con qué derecho me lo dice?
Ojo que por ahí nos podemos llegar a encontrar con esto. Bueno, 3 grandes reglas para la comunicación: la velocidad, el consentimiento, la confidencialidad y bueno, y el diagnóstico certero, ¿no? Técnicas. Van a encontrar un montón de técnicas. Preparar la entrevista, valorar la percepción, obtener el permiso, atender las emociones. Hay varios: Scope, Rabo. Esto les va a quedar, la presentación va a estar para que la vean con más Borrell, Platt, Gómez Sancho en España, Bachman. En realidad tenemos una mala formación, no tenemos habilidades, nos tenemos, ojo con involucrarnos demasiado y cómo nos tenemos que cuidar. El médico no es responsable de la información, pero sí es responsable de la comunicación. A ver, somos el cartero, pero hay que ver cómo decimos todas las cosas, ¿no? Saber manejar las malas noticias disminuye el impacto emocional. Habilidades y estrategias. A ver. Primero silencio, escucha activa. Las miradas dicen a grito lo que el corazón calla. Vuelvo a ratificar lo que había dicho en un párrafo anterior. Tener una empatía en la medida que nosotros nos solidaricemos con el paciente, le digamos que entiendo lo que estás padeciendo, cualquiera en tu lugar sufriría mucho, o yo me hubiese, no sé, no me la aguantaría, es una forma de conectarnos. Asertividad, o sea, debe percibirnos seguros. Aún en la peor incertidumbre tenemos que transmitir seguridad. Debe percibir que en realidad somos su médico. El miedo es la no aceptación de la incertidumbre. Técnicas para dar malas noticias. Buchman primero habla de aclimatación, cuando viene un paciente que uno le pide, qué sé yo, un paciente fumador, tosedor crónico, que empezó con esputo hemoptoico, bueno, mira, hacete una radiografía y dejarle picando, che, vamos a ver cómo sale, pero ¿y si saliera mal? O sea, que pique. Obviamente necesitamos la certeza del diagnóstico y una vez que tenemos la radiografía habrá que confirmar con otros métodos antes de dar absolutamente la certeza de lo que está padeciendo. El otro paso es averiguar qué sabe el paciente. O sea, ¿qué te dijeron cuando te hiciste la radiografía? ¿Estás preocupado? Che, ¿qué te han dicho los vecinos? Todo eso no solamente va a descargar esta ansiedad del paciente, sino que también nos va a ir dando una idea de en dónde estamos. La otra pregunta es preguntarle qué querés saber. O sea, ¿qué te parece de tu enfermedad? Si dice que no necesita y demás, bueno, decirles que ahí voy a estar, que cualquier cosa que me avise, mira, tenés mi teléfono, mi celular, posiblemente esto requiera de varias entrevistas. Después vamos dando la información de manera gradual, eso que Maglio decía, la verdad soportable, que significa ir al ritmo del deseo del paciente, en función de las ilusiones, esperanzas y ideas que tiene. La etapa quinta es responder a los sentimientos del paciente. En esto, solo si somos capaces de apoyar al paciente y darle continuidad lo vamos a hacer. Sería inhumano y canalla decirle a un paciente que tiene cáncer y dejarlo solo, abandonado. O sea, estar preparado si uno no tiene capacidad como para acompañar, que lo haga otro colega, hablar con otro colega que lo vaya a tratar y que sea él quien le dé la mala noticia. Van a encontrar reacciones en los pacientes de ansiedad, miedo, tristeza, agresividad, negación, ambivalencia. Estar atentos porque va a haber que dar respuesta, o sea, el paciente se va a disparar para cualquier lado de acuerdo a la personalidad que tenga. Entonces, tengan en cuenta todo esto. Si el paciente niega permanentemente es que no está preparado todavía. Si es un caso clínico nos va a dar tiempo.
o no. Y bueno, y la última etapa, que es la sexta, es el plan de cuidados. Ahí es donde uno debe involucrarse y bueno, y hacer paliativos o contemplativos o lo que se pueda hacer para acompañar todo esto, ¿no? Todos los síntomas pueden ser aliviados. El dolor, la constipación, las úlceras sacras, la disnea, absolutamente todo, todo, todo. Entonces, hoy en día tenemos medicamentos para ayudar al buen morir, entonces hay que prepararse para todo esto. Resumen, ámbito adecuado, dosificar la información, frases cortas, que el paciente exprese las emociones y antes de cerrar, una información positiva pero sin mentir. Dar siempre una esperanza real de todo esto. Evitar el encarnizamiento terapéutico. Bueno, y en lo que nos toca a nosotros en la guardia, y ya termino, ¿cómo informar en situaciones inesperadas? Estamos en la guardia y tenemos que ir en la ambulancia y nos encontramos con esto, o qué sé yo, nos traen un paciente con un disparo de arma de fuego y que muere. Generalmente van a estar los familiares ahí todos desesperados y demás. Es bueno llevarlos, todo lo que habíamos hablado, a un espacio cerrado, tranquilo, sin interrupciones, y hacer una técnica narrativa. Bueno, fuimos en la ambulancia, encontramos un accidente muy grave, que había dos vehículos colisionados, hicimos todas las maniobras posibles, lo rescatamos, le hicimos reanimación, contarles pormenorizadamente cada uno de los pasos que hicimos para esa realidad, y bueno, y a partir de eso, explicarle cómo llegamos al hospital, qué es lo que se hizo y todo lo demás, y que todo fue infructuoso. Eso es lo que mejor funciona para las situaciones inesperadas que generan un grandísimo sufrimiento. Bueno, va a quedar en la presentación al final un montón de otras cuestiones con fórmulas como para hacer, utilizar, todo esto va a quedar, no lo voy a demorar demasiado porque está la otra disertante, que es la doctora Escurra. Y bueno, y si hay algunas preguntas, yo dejo esto aquí y pásenme las preguntas. Sí, doctor, tengo una pregunta, en un segundo ya se la hago, es de Federico Bordón. Él le pregunta, ¿cómo hacer ante los casos de violencia cuando, por ejemplo, le comunicas a los padres la muerte de un hijo y te culpan a vos o al personal que lo asistió? Justamente lo que estábamos hablando al último, efectuar una descripción narrativa de cómo encontramos nosotros la cuestión. Nosotros somos el mensajero, o sea, no nos tenemos que involucrar en todo esto. Son situaciones difíciles, generalmente esos padres van a estar desesperados, con ganas de atacar a cualquier profesional y todo lo demás. Por eso es que tenemos que, vieron que en una parte había dicho tomar cierta distancia, medio metro, un metro. Eso es justamente por el tema de los golpes, porque hay algunos que son violentos y van a intentar descargar con cualquiera de nosotros. O sea, como buenos seres humanos, tratar de establecer un buen diálogo y conducir todo esto hacia una cuestión que está más allá de la comprensión nuestra y solidarizarnos. En la medida que nosotros mostremos empatía con esos padres sufrientes de ese caso de violencia, no van a tener comprensión para todo esto, pero la reacción va a ser diferente.